Oye, cierra la llave, apaga la luz, desconéctalo, no desperdicies. Gracias. El planeta te lo agradece. El cambio climático es una realidad. Este verano ha sido más extenso de lo esperado y el agua para consumo y generación de energía se está agotando. Es por eso que debemos unirnos y fortalecer las medidas de ahorro de agua y energía en el consumo diario. En tus manos está la solución. Cierra la llave y apaga la luz. Cada gota cuenta, cada kilovatio cuenta. El ser humano, entre más distante esté de nuestra madre tierra, pues menos posibilidad va a tener de interpretarla, de conversar con los espíritus mayores del agua, del bosque, del río, de la luna, del sol. Ha llegado el momento de que este conocimiento se ponga también en el debate de las sociedades y de las naciones. Este conocimiento es un conocimiento que nos va a permitir a nosotros caminar por el ejercicio de la reconciliación, de la subsistencia humana y, por supuesto, de la paz en el mundo. El tema de la restitución de tierras es un derecho que fue ganado por las víctimas, pero por toda su actuación de reclamo y de tanto insistir, y tiene que ver precisamente con todos esos territorios, predios y fincas que desafortunadamente en el marco de la violencia y el conflicto han sido despojadas. Y eso significa pues que quienes han despojado del territorio a indígenas, a campesinos, a afros, a todas aquellas personas pues que de alguna manera han vivido en el campo, han sido el narcotráfico, ha sido el paramilitarismo, ha sido la guerrilla y ha sido los grandes intereses macroeconómicos, agroindustriales y políticos, incluso el mismo Estado y el mismo gobierno se ha vuelto cómplice de muchos de estos procesos. Lo único que pudimos hacer fue abandonar las tierras por el conflicto armado, porque llegaba el ejército, era un problema para uno. Llegaba la guerrilla, era un problema más grande para uno. Entonces nos retiramos, abandonamos las tierras. Eso fue en el año más o menos en el 97, por ahí abandonamos esta tierra. Con el tiempo ya nosotros estamos listos, preparados para trabajar en asociación. Me llena de satisfacción de volver con mis compañeros al terreno y seguir trabajando de la manera en que veníamos, en comunidad, en asociación, porque ¿para qué? Nos estamos colaborando unos a otros y queremos echar para adelante. Eso significa que lo que hubo en todo el marco de esa violencia y ese conflicto ha sido una contrarreforma a sangre y fuego, una contrarreforma donde llegaban estos actores y provocaban grandes masacres y entonces las comunidades se iban de sus fincas, de sus predios, de sus territorios y allí entonces aprovechan para quedarse y adueñarse de estas fincas, de estos predios. En el caso de las poblaciones indígenas de afros, pues territorios completos. Eso significa que lo que le corresponde hoy al Estado, al gobierno, a la Unidad de Restitución de Tierras, es precisamente restituir ese derecho que tienen las víctimas, pero que desafortunadamente ha sido despojado en el marco de la violencia y el conflicto en Colombia. O sea que no es nada fácil, porque uno de los fundamentos esenciales que ha provocado las guerras y las violencias en Colombia ha sido la disputa territorial. Pensaría que allí es donde está de alguna manera
la situación de las violencias, porque el territorio ha sido pues prácticamente el objeto de confrontación. En esta nueva era, en este nuevo gobierno en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, y de los que estamos en el equipo de gobierno, hacer todo el esfuerzo posible para que esas tierras, esos predios, esas fincas, vuelva a regresar a las manos legítimas propias de sus verdaderos dueños. Pues no es nada fácil porque todavía hay paramilitarismo, todavía hay guerrilla, todavía hay intereses macroeconómicos, sobre todo de algunas empresas agroindustriales. Todavía hay intereses de algunos grandes políticos en seguir despojando de territorio pues, a las personas y a las comunidades y a las víctimas, pues desafortunadamente, que han sido más vulnerables. Y en ese sentido es la tarea que nos corresponde. Por eso cuando llegamos a la institución nos dimos cuenta que en el trámite de las mismas solicitudes, solamente de entrada a la institución, nos dimos cuenta que estaba el 65% de más de 100.000 solicitudes habían sido negadas. Cuando vimos ese indicador tan alto de negación, lo que dijimos es, esta institución le está negando el derecho a las víctimas, a la restitución. Y cuando comenzamos a revisar todas esas negaciones, efectivamente, muchas de estas negaciones sí eran legítimas y sí eran personas que eran pues sujetas al derecho a la restitución. Ahora ya en este nuevo gobierno hemos logrado un poco darle la vuelta al indicador. Si antes de 10 solicitudes se negaban 7, ahora ya de 10 solicitudes se están aprobando 7. O sea, mira cómo ahora en el marco de la visión que tenemos ahora, de lo que significa para nosotros la tierra, porque yo soy indígena del pueblo Nasa, vengo de un territorio ancestral de Huellas Caloto, del norte del Cauca, y para nosotros los pueblos indígenas la tierra es nuestra madre. Nosotros somos hijos de la tierra porque la tierra es la que nos amamanta, la tierra es la que nos da el alimento, la tierra es la que nos da el aire, la tierra. El territorio es nuestra madre y en consecuencia hemos de cuidarla y protegerla. Y en el marco de esta violencia y este conflicto que desafortunadamente ha traslapado nuestra historia republicana, pues ha llegado el momento en que el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, y bajo el liderazgo de este gobierno comencemos a avanzar en la posibilidad de que podamos erradicar ese proyecto de muerte que nos ha golpeado tan duro y más bien comencemos a darle fuerza a la semilla de la esperanza, de la reconciliación, de la paz. Volver para mí significa retornar al tiempo pasado, que fueron tiempos maravillosos, hermosos. Antes de la violencia todo era prosperidad, todo era vecinos, amigos, todo era bonito, bonito. Llegar a Bogotá fue como llegar a una selva de cemento. Yo en Bogotá no me amañaba. De ir sí uno para Bogotá y volver aquí es una felicidad. El campo es lo más maravilloso y las raíces de uno de verdad es volver a nacer. Bueno. En ese sentido venimos pues conversando mucho con las comunidades, prácticamente yo mantengo en los territorios y en los territorios más alejados, ¿no? En los territorios donde en muchos de ellos no ha llegado el gobierno, no ha llegado el Estado. Así que esas son las poblaciones
pues que estamos atendiendo con más prioridad, y las poblaciones también donde está fuerte pues todavía el conflicto y la violencia, también estamos yendo allá. O sea, estamos yendo a los sitios que en estos momentos pues está dando más la confrontación de violencia, la confrontación armada, pero también estamos haciendo todas las transformaciones posibles para que este derecho pueda ser materializado. La restitución tiene que ver con un proceso de 3 etapas. La primera, que es la etapa administrativa; la segunda, que es la etapa judicial, cuando nosotros ya demandamos ante los jueces y los magistrados, ellos toman el proceso, y de ahí luego sale una sentencia. Esa sentencia ya es la etapa de posfallo, que es prácticamente darle cumplimiento a las órdenes judiciales que emanan pues los jueces y los magistrados. Las personas que fueron desalojadas de su tierra y que tienen un mecanismo para solicitarla de nuevo y lograr que se les devuelva judicialmente. Si ustedes reciben, que debieron haberlo recibido, un informe de la Unidad de Restitución de Tierras, que es otra de las institucionalidades que arroja el proceso, también surgido, creo, de la Ley de Justicia y Paz. Bueno, ¿cuánta gente, cuántas solicitudes, cuál es el porcentaje de solución? Encontrarán que el informe, no recuerdo aquí los datos, indica que los procesos se están demorando años en los jueces de restitución de tierras. Pregunta, ¿por qué se demoran tantos años los jueces de restitución si esta es una parte de la indemnización a las víctimas de la violencia en Colombia? Respuesta, son poquitos. Hemos hecho algunos cambios, transformaciones administrativas y jurídicas, tanto en la etapa administrativa, en la etapa judicial. Logramos, en cabeza del Consejo de la Judicatura, en una conversa muy fraterna que hemos tenido con jueces y magistrados, constituir nuevos juzgados especializados en restitución, y este año se logró que se constituyeran juzgados étnicos, porque como le dimos fuerza al tema de la ruta étnica, cuando llegamos nosotros, el fondo que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias, había desarrollado todo lo que tenía que ver con la ruta individual, pero no había desarrollado la ruta étnica, o sea, la ruta de los derechos indígenas y afro. El cambio que tuvimos en cuanto a lo que tiene que ver con las solicitudes, que logramos cambiar el indicador, lo mismo está ocurriendo ahora en las demandas. En estos momentos, en demandas está más o menos 10 millones, más de 10 millones de hectáreas. De aquellas número de hectáreas, el 51%, o sea, más de 5.050.000 hectáreas, han sido diligenciadas en el marco de este gobierno. El histórico de toda la unidad de restitución de tierra en estos momentos sobrepasa los 10 millones de hectáreas que han sido demandadas, o sea que estarían en proceso de judicialización, en proceso judicial. De aquellas, el 51%, ya estamos avanzando en el 51%, son más o menos 5.500.000 hectáreas las que hemos gestionado en el marco de este gobierno para que los jueces y los magistrados pues resuelvan estos procesos. Eso significa que en cuanto a ese indicador hemos avanzado más en este gobierno que en todos los años anteriores, que son más o menos 12 años. Pero ¿qué está ocurriendo ahí? Nosotros podemos seguir acumulando demandas ante los jueces y los magistrados, pero si en la rama judicial no se desembotella todo este ejercicio, pues no van a salir sentencias que de alguna manera correspondan a materializar el derecho de las víctimas. El gobierno debe poner un presupuesto más abultado y tiene que haber muchísimos jueces de tierras, que incluyen los jueces de restitución de tierras,
muchísimos más pasos que deberían ser administrativos y no judiciales, para lograr al menos una restitución de tierras para las víctimas, que es lo que tiene que ver con restitución de tierras y una reforma agraria en Colombia. Se han constituido más de 8 juzgados especializados en restitución, de los cuales 5 juzgados son juzgados étnicos, que eso es por primera vez pues, en la historia de Colombia, que se puedan organizar unos juzgados étnicos que se dediquen exclusivamente de acuerdo a las jurisdicciones pues, que son competentes a estas comunidades y de acuerdo a los procesos territoriales y comunitarios. Esperamos que estos 5 juzgados logren sacarnos todos estos procesos, porque en la ruta étnica tenemos más de 9.300.000 hectáreas que están en demanda. Muchos procesos que no necesitarían de juez, porque no hay opositor, así es el lenguaje de esas normas. Es decir, nadie está peleando esa tierra, está por ahí, la persona que la tenía la solicita porque fue desalojada de ella, pero no hay nadie, entonces él podría volver. Pero entonces la norma hace que tenga que pasar por el proceso judicial y el proceso judicial no falla en años, cuando lo podía hacer administrativamente la unidad de restitución de tierras. De igual forma, en el proceso de restitución resulta ser de que hay muchos procesos que no tienen oposición, ¿no? Estos procesos que no tienen oposición, nos pusimos a ver el porcentaje y el histórico casi que fluye entre el 50 y el 60% de la ruta individual. Entonces lo que hemos hecho es tramitar una ley, un proyecto de ley que logre reformar la ley 1448, exactamente en los casos en que no tengan oposición, pues sacarlo en vía administrativa sin que pasen a la demanda judicial. Logramos darle la vuelta al indicador de las solicitudes, pasamos de una negación del 65% a una aceptación de las solicitudes de un 70%. De igual manera hemos logrado llegar a todas las comunidades y a los territorios, hemos hecho un ejercicio de conversa muy cerca con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas, con las comunidades afro. Hemos establecido un ejercicio de coordinación con las víctimas, con las comunidades, de tal manera de que lo que estamos haciendo nosotros es retomando el ejercicio de la fuerza comunitaria, organizativa, y juntándola con el ejercicio institucional, y de esa manera estamos organizando una sola ruta para avanzar en el propósito de darle cumplimiento pues a nuestra misión y poder avanzar en este ejercicio de la restitución. En el fondo logramos constituir un fondo, lo logramos triplicar en términos del asunto del presupuesto para que logre atender lo que son más de, en estos momentos tenemos un acumulado que se iba acumulando de las sentencias. Para nosotros es fundamental lograr de que en el marco de este gobierno mínimamente logremos saldar esa deuda que tenemos con las víctimas. Una sentencia es una orden de un juez y de un magistrado, en consecuencia de ser cumplida pues de una manera rápida y de una manera perentoria. Allí tenemos, desafortunadamente, los anteriores gobiernos no han hecho cumplimiento a sentencias que hacen 8, 9 años, 7 años, que están ahí. Muchas de estas sentencias, las víctimas han fallecido, han muerto, no han logrado que el Estado y el gobierno les haya restituido este derecho. Ahora estamos haciendo un plan choque, estamos yendo a todos los territorios
Hasta ahora hemos atendido más o menos 2.300 víctimas en diferentes zonas, llegando a los territorios diciéndoles: ustedes tienen esta sentencia, tenemos que coordinar con ustedes, conversar con ustedes para mirar cómo materializamos pues de que esta sentencia se cumpla. Hemos sido muy estropeados. No podíamos subir a la finca debido a que siempre corríamos peligro. Y ahora, gracias a mi Dios, todo está muy sano. Contentos o felices de pronto volver a la finquita para sembrar plátano, yuca, cacao y tener animales. Estuvimos en Cartagena, allá estuvieron todos los, casi que todas las víctimas de la región de Montes de María y estuvimos haciendo toda la conversa para mirar cómo logramos rápidamente darle cumplimiento a estas sentencias y para que ellos, pues por supuesto, puedan obtener sus fincas y sus predios y puedan desarrollar los proyectos productivos y todo lo que tiene que ver con sus derechos fundamentales, como la vivienda, también la educación, la salud. Pero como todo esto no es suficiente, que hemos organizado otra ruta, y esta ruta todavía está en proceso, que esta está conversada con la ministra de Agricultura, está conversada con la Agencia Nacional de Tierras, está conversada con el presidente de la República, y consiste en que el presidente de la República pueda firmarnos un decreto donde ese decreto priorice exclusivamente a todas las víctimas que tienen proceso de restitución para que estas víctimas den a ser beneficiarias del programa de la reforma agraria. Sufrimos mucho de la violencia, hubo mucha gente desplazada. Entonces, cuando ya tenía 14 años que me había ido para Barranquilla, vino esto de la cuestión de la restitución de tierra. Y yo vine, temeroso, pero con ganas de estar aquí donde estoy hoy parado. Cuando nos entregan la sentencia, el fallo, nosotros dijimos todo, gracias a Dios, pues, hicimos un grito de victoria. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos aquí a pesar de tantos tropiezos que tuvimos. O sea, ¿por qué? Porque la víctima que ha sido despojada de su territorio, de su predio, de su finca, es una víctima que ha sido doblemente golpeada, porque además de la violencia los golpea, además de que son desplazados, son despojados de su espacio de vida, que son donde uno vive, que es su finca, su predio o su territorio. En ese sentido, la idea es que ellos, en el marco de toda la reforma agraria que se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura, liderado por este gobierno, podamos entonces, como un programa especial, priorizar a todas aquellas personas que tienen proceso de restitución, desde la etapa administrativa hasta la etapa de posfallo. Eso significa que si en estos días el presidente de la República, Gustavo Petro, nos firma este decreto, nos iríamos a todos los territorios, a todos los departamentos, a todas las regiones, nos reuniríamos con todas aquellas personas, compañeros y compañeras que tienen procesos de restitución y comenzaríamos a hacer un ejercicio de mirar cómo haríamos la compra para entregarle tierras a estas víctimas y de esa manera poder avanzar pues con los proyectos productivos y todo lo que tiene que ver también con la vivienda y con los otros asuntos de sus derechos fundamentales que se les tienen que de alguna manera nosotros decimos armonizar. Para mí fue una alegría y sentirnos otra vez nuevamente como familia y como compañeros, sembrando el cultivo de Marañón en comunidad. Hoy sembramos en un compañero, mañana sembramos en el otro y así. Para mí fue un placer, yo creo que para todos los compañeros, sentirnos una alegría o sentir que volvimos a nacer y que logramos nuevamente estar en nuestras tierras. Porque lo que estamos haciendo nosotros ahora es que el tema de la restitución no solamente es entregarles el espacio físico, nos corresponde a nosotros restituir la historia, restituir la memoria, restituir la palabra, restituir la vida, pero también restituir también sus ejercicios espirituales, sociales, culturales y económicos de estas familias que han sido tan golpeadas por el conflicto y la violencia en Colombia.
Eso significa entonces que ahí estamos, ahí vamos avanzando en esta tarea, en esta misión que nos ha encomendado el pueblo colombiano, porque cuando el pueblo salió a elegir a este gobierno en cabeza de nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, y ahora todo el equipo de gobierno, pues nos corresponde precisamente atender ese gran mandato ciudadano que fue que nosotros pudiéramos avanzar en la posibilidad de reparar todas las víctimas que han sido golpeadas por el conflicto, pero además también avanzar hacia el ejercicio de la reconciliación y para mirar a ver cómo podemos consolidar lo que es la paz total en Colombia. El tema de la inteligencia artificial para nosotros es un tema de mirar cómo avanzamos en términos de todo lo que tiene que ver con aprovechar bien el asunto de los avances tecnológicos, científicos, y que esos avances tengan que ver precisamente con la posibilidad de nosotros ser mucho más efectivos a la hora de cumplir nuestra misión. En ese sentido, entre nosotros más podamos desarrollar sistemas de información que nos permita a nosotros ser mucho más contundentes a la hora de nosotros llevar la información a las comunidades, a la hora de nosotros poder priorizar los procesos, a la hora de nosotros poder incluso eliminar muchos protocolos, procesos y procedimientos, pues para nosotros mucho mejor. Entonces ahí estamos tratando de avanzar, además porque la institución ha sido muy eficiente en este sentido de la información, de la informática, los sistemas de información, pero además también ahora nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de la conversa entre esa sabiduría espiritual de los pueblos ancestrales, indígenas, campesinos y afros, con también el conocimiento científico que es el que nos permite a nosotros pues hoy desarrollar toda esa serie de información muy importante para las víctimas y para el país y para poder visibilizar todo lo que estamos haciendo. Yo creo que es un tema, una conversa que tenemos que hacer la sociedad colombiana y todos los seres humanos en el siguiente sentido. Este no es un debate entre, yo diría, hay que superar ese debate que dicen que es entre la izquierda y la derecha. Yo creo que esta es una conversa entre quienes estamos en el propósito de seguir caminando el sendero de la sabiduría de los pueblos para poder tejer la posibilidad de la reconciliación y la paz en Colombia y en el mundo. Volver encierra muchas palabras. Una de ellas es fe, sueños cumplidos, metas por cumplir. Es un nuevo tiempo, es un nuevo ciclo de vida, es esperanza, es felicidad, es gozo, es paz. Es todo lo que implica que un ser humano sea feliz. Yo también me siento bien contenta porque ya viene uno a disfrutar del campo, como se dice. Volver a empezar de cero otra vez porque no hay más. Claro que sí.